Buenas tardes, hermanos queridos, qué gusto en saludarlos nuevamente hoy día. Tuvimos un precioso culto presencial en nuestra parcela y siempre vamos a estar invitando, ¿cierto?, a la presencialidad. No se olvide de los cultos presenciales, tiene que estar. Es bueno encontrarse con los hermanos, es bueno tener comunión, por sobre todo recibir la palabra de Dios. Recuerde que en 2 semanas más tenemos Semana Santa, no nos vamos a olvidar de ese festejo, ¿verdad? Que es lo que nos hace cristianos. La muerte y resurrección de nuestro Señor es lo que al final nos tiene que mover, así que no se lo pierda. 2 semanas más tenemos Semana Santa y, como de costumbre, todos los años, el primer fin de semana de mayo vamos a estar festejando también nuestro aniversario. Por supuesto, le esperamos ahí contenida de gala para que podamos estar disfrutando como iglesia en conjunto. Así que ahí están nuestras actividades como iglesia. También próximo domingo tenemos nuestro culto presencial en Victoria. No se lo pierda, está pasando algo maravilloso ahí también. Así que lo invitamos a nuestras reuniones presenciales y esta semana también en cada uno de los grupos, nuestros grupos Éfeso. Y a propósito de los grupos Éfeso, el jueves recién pasado, cada uno de que participa del grupo de Éfeso, y espero que haya sido gran parte de la iglesia, aprendimos respecto de el apostolado, los apóstoles. Y los apóstoles son los que de una u otra manera son enviados por Dios, representan a Dios y por ende también tienen, si realmente se han preparado, tienen la autoridad de Dios, pero también lo que nos explicaban, o espero que se lo hayan explicado, ¿cierto?, es que cuando a ti como enviado de Dios te hacen algo, se lo hacen a Dios. Cuando tú eres enviado por un presidente, por un rey, o eres un embajador, ¿cierto? Cuando a ti te hacen algo, cuando tú representas a alguien, no te lo hacen a ti, se lo hacen a esa persona que de una u otra manera te está enviando. Y pensando un poco en esto que nos compartieron y que después nosotros transmitimos, ¿cierto?, a cada uno de los grupos de Éfeso, y espero realmente que haya podido ser de bendición para usted, seguí un poco estudiando y viendo respecto de distintos personajes en el Nuevo Testamento y quería compartirles esto. Mire, hay 4 personajes de los cuales me quiero referir hoy día y es para que entendamos de una u otra manera que cada uno de nosotros tiene un lugar. Alguna vez leí un libro que habla de la paternidad de Dios y este libro, el enfoque que tiene es que cuando yo recibo a Dios como mi Padre, cuando yo reconozco a Dios como mi Padre, a Dios Padre como mi Padre, en realidad lo que estoy haciendo es que yo conozco cuál es el lugar que el Padre quiere para mí. Y estoy ubicado terrenalmente, pero en la posición espiritual que Dios me quiere. Esto es, si tengo un llamado, por ejemplo, a compartir la palabra, como lo estoy haciendo ahora, que yo realmente esté ejerciendo eso. Y lo esté ejerciendo no de mala gana, no de mala manera, no obligado, sino que con gusto, con gozo, haciendo lo que el Señor nos envió a hacer. El Señor nos ha enviado a servir y hay cosas que son más universales. Yo realmente creo que todos en la iglesia debiéramos estar dispuestos a servir. Y algunos, en algunas áreas nos costará un poco más. Quizás a alguien que no le gusta lavar la loza y le piden lavar la loza le va a costar un poco más. Pero debemos estar dispuestos a servir. Porque nos ponemos en el lugar de otro que si no lo hago yo, otro lo va a tener que hacer. Y así sucesivamente podríamos tener muchos ejemplos. Pero hay 4 personajes, como les decía, que quiero mencionarlos como ejemplo porque cumplieron distintos roles. Y algunos, por supuesto, más importantes, como el apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, y otros que fueron solamente un instrumento para llevar, por ejemplo, como Ananías, como para llevar a Pablo a los pies de Cristo. Entonces, tenemos a Bernabé, tenemos a Ananías, tenemos a Pablo y tenemos a Juan Marco. Y quiero extraer algunos versículos, vamos a pasar por varios versículos, en donde quiero que entienda y quiero que entendamos y cuál es nuestro lugar. Y más que cuál es nuestro lugar, porque eso es algo que debemos orar cada uno de nosotros y buscar a Dios profundamente para saber, bueno, Señor, ¿cuál es el lugar que tú quieres para mí? Quizás los que son más nuevos
no van a entender esto, van a decir, pero yo no sé cuál es el lugar que Dios quiere para mí. Tengo que decirle, hermano, que Dios nos quiere a todos congregándonos. Dios nos quiere a todos sirviendo. De ahí, Dios va a ser un poco más específico en un llamado determinado para cada uno, según sus dones, según sus capacidades, pero hay cosas que son, como decía, universales. Entonces, en Hechos 4, capítulo 36 y 37 dice, entonces José, dice, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, dice, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Miren, para que entendamos, no estoy diciendo que venda su heredad, no estoy diciendo que venda su terreno, si quiere está bien, pero hubo una unción en un momento determinado en la iglesia primitiva, en donde las personas, los hermanos que asistían a la iglesia, vendían sus bienes y aportaban lo que vendían a la iglesia para que el evangelio pudiera ser diseminado, ¿cierto? Y pudiera ser predicado por cada uno de los apóstoles que había en ese tiempo. Y Bernabé fue uno de ellos. Y la primera incursión que tenemos de Bernabé acá en el Nuevo Testamento es que Bernabé tomó un terreno que él tenía, lo vendió y dice, lo puso a los pies de los apóstoles. Eso es, lo pone a disposición de los apóstoles para que los apóstoles puedan usar ese dinero para el evangelio, para también, me imagino que los apóstoles que se dedicaban a tiempo completo también necesitaban comer, tenían que de una otra manera sostener a su familia, etcétera, etcétera. Y lo ponían a los pies y ofrendaban y decían, aquí está, yo lo vendí. Después de esto, no lo tengo acá, pero usted puede leer de Ananías y Zafira, ¿cierto? En donde ellos venden una heredad, pasan solamente una parte, habiéndose comprometido con todo, y Dios, por supuesto, los castiga por eso, porque de una otra manera había una unción de esto del ofrendar. Y habían personas que tenían bienes y ofrendaban a la iglesia. Lo vemos también en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando las personas en agradecimiento empiezan a ofrendar. Entonces tenemos a un tal Bernabé, que es un levita, ¿cierto? Y que va a entregar los bienes. Quizás hay muchos de nosotros, o algunos de nosotros, que vamos a tener una pyme, que vamos a tener un emprendimiento, que vamos a tener un buen trabajo, y vamos a estar llamados a ofrendar. Todos estamos llamados a ofrendar, a dar nuestros diezmos, pero quizás algunos dicen, a mí me ha ido bien y puedo aportar un poco más. Y vemos que Bernabé tenía esa heredad, aparentemente Bernabé tenía un buen pasar económico y puede hacerlo. Y puede hacerlo, y siente de parte de Dios hacerlo, y no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la calidad de su corazón. Y dice, no, aquí está, vendimos, aquí está. Quizás usted va a vender un par de zapatillas, quizás usted va a vender una bicicleta, quizás va a entregar parte de lo que usted gana para que podamos hacer cada una de las obras que hacemos como iglesia. Entonces ahí tenemos a Bernabé. Después vamos a volver con Bernabé. Tenemos a Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo, que es Pablo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pablo, antes de convertirse al Evangelio, antes de ser un llamado de Jesucristo, antes de convertirse un apóstol, de convertirse un testigo, un embajador de lo que Cristo había hecho y de la palabra de Jesucristo y de los milagros de Jesucristo, era un perseguidor de la iglesia. Y ahí tenemos otra característica. Muchos de nosotros quizás vamos a decir, es que tú no conoces mi pasado. Es que yo en el pasado renegué en contra de Jesucristo. Que en el pasado yo fui ateo. En el pasado yo no creía en los milagros. En el pasado yo me burlé de los cristianos. En el pasado yo me burlé de las iglesias. Y así sucesivamente. Y quizás cada uno de nosotros tenemos un pasado que creemos que por eso no nos hacemos merecedores de la gracia de Jesucristo y no nos hacemos merecedores de servir a Jesucristo. Pero acá tenemos a Pablo, el que decía hace un rato que escribió por lo menos o casi la mitad del Nuevo Testamento, pero es un tipo que estaba persiguiendo a la iglesia, es un tipo que consentía cuando sus súbditos mataban a un cristiano. Cuando mataron al primer mártir, Esteban, dice que Pablo, que Saulo, ¿cierto?, consentía, es como aplaudo que se estén matando a los cristianos que están yendo, predicando el camino de Jesucristo. Y ese es Pablo.
Y en el versículo 10, 11 y 12 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y nuevamente tenemos, ¿qué sabemos de Ananías? Nada, solamente que era un discípulo de Jesucristo, ¿cierto? Un discípulo, perdón, de los apóstoles de ese tiempo, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, miren, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca una casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Resulta que Pablo, como leía, respirando amenazas contra los cristianos, va en su caballo, ¿cierto? Jesucristo se encuentra con él, el caballo lo bota y él queda ciego. Y él empieza a tener una conversación con Jesús. Y él le dice, te necesito para la expansión del Evangelio. Y Jesús mismo le da las órdenes a Pablo y le dice, mira Pablo, vas a ir aquí, vas a ir allá. Y en visión le revela a Ananías que él va a ser la persona que tiene que imponer las manos y orar por él. Y lo que dice Ananías en los versículos siguientes, usted lo puede seguir leyendo en Hechos capítulo 9, versículo 13, dice que Ananías le dice, pero Señor, ¿cómo voy a ir yo a orar por Pablo si Pablo es la persona que está persiguiendo a los cristianos? Esto puede ser una trampa. Y Jesús dice, yo te estoy diciendo, dice, por favor, sigue adelante, ¿ya? Para que pueda, de una u otra manera, seguir yo adelante con el plan que tengo para Pablo. Y va Ananías, va a la calle, va a la casa, ora por Pablo y Pablo recobra la vista. Y algo le pasa a Pablo. Entonces, tenemos a un Pablo que va a ser un gran evangelizador, un gran apóstol, pero no hubiera sido posible si Ananías no hace caso de esa visión que tuvo. Quizás tú o yo vamos a tener en algún momento de nuestras vidas cristianas entregadas a Cristo una labor que quizás muy pocos van a ver. Quizás estamos llamados solamente a orar por una persona para que recobre la vista y esta persona sea la que sea la explosión, ¿cierto?, de evangelizar, de poner iglesias, de hacer un ministerio, de ayudar a los más necesitados, de etcétera, 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 etcétera. Quizás nuestra labor en un momento determinado va a ser solamente obedecer a Dios y orar por alguien. Pero obedecer a Dios. Cuando Dios nos dice que salgamos, porque miren, Ananías, recuerden que los cristianos están escondidos porque están siendo perseguidos. Y ahora viene Jesús en visión y le dice a Ananías, no solamente que tiene que salir de su casa, sino que le está diciendo que tiene que salir a orar por quien es la cabeza de los perseguidores. Esa es la labor que va a tener Ananías en ese momento. ¿Cuántos estamos dispuestos a salir de nuestro estado más cómodo, ¿cierto? De nuestro estado de cuidado, de protección. Necesito que salgas. No, Señor, está lloviendo, estoy resfriado, me duele la cabeza, tengo fiebre, ¿quién cuida a mis hijos? Y ponemos un montón de excusas. Y Ananías también lo hizo y dice, no, Jesús, ¿cómo voy a ir a orar por Pablo, por Saulo, si él es el perseguidor? Y él pone excusas para no ir. Y Jesús le dice, por favor, instrumento escogido es este. ¿Puedes ir, por favor? Te estoy pidiendo que, por favor, puedes ir a orar por esta persona. Y eso es lo que Ananías tuvo que hacer e hizo en ese momento. ¿Cuántos de nosotros Dios nos está llamando a salir de nuestro estado más cómodo? Decir, bueno, deja, yo me preocupo de esto que te preocupa a ti y seguimos adelante con lo que te estoy pidiendo. Entonces, de una otra manera, dice en Hechos 9, 26, 27, dice, cuando llegó a Jerusalén, ahora Pablo ya está convertido, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Nuevamente, así como Ananías, el resto de los discípulos, el resto de los que estaban empezando a seguir a Cristo, ¿cierto?, le tenían miedo. ¿Por qué? Porque él había sido un perseguidor. Entonces Bernabé, y ahí está, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
Vienen los apóstoles ahora y creen en que Saulo realmente se había convertido y lo presentan en público. Muchas veces nos va a tocar presentar en público a personas en las cuales quizás antes no confiábamos. Pero no somos nosotros quienes tenemos que juzgar si una persona es confiable o no. Cuando Dios nos dice, esto es lo que debemos hacer. No, pero ¿por qué estás poniendo a esa persona en ese lugar? ¿Por qué esta otra persona hace esto? ¿Por qué tienes a esta persona acá? ¿Pero por qué es que tú no lo conoces? Pero cuando Dios escoge, y muchas veces como nos vamos a sentir indignos de servir a Dios en un determinado lugar, o incluso vamos a juzgar si otro es suficientemente digno para estar en un cargo o en un lugar determinado. Y hermano querido, déjeme decirle que quien nos dignifica es Cristo. Quien me dignifica a mí para estar compartiendo esto es Cristo. No son mis obras, ni es lo que otros puedan creer de mí, que no vamos a opinar de aquello. Pero Cristo dignifica. Cristo dignifica a cada uno de los que de una u otra manera servimos en la iglesia. Los que están en el portón, los que están en cafetería, los que están cocinando, los que están en escuela dominical, los que están en el grupo de mujeres, los que están haciendo devocionales, los que están en Misiones Vida y todos los que también están sirviendo tras las cámaras, tras bambalinas, que quizás nunca vemos, pero que también son útiles y necesarios para que podamos, ¿cierto?, llevar el Evangelio. Detrás de esta cámara hay una persona que está grabando, hay una persona que se preocupa del audio, hay una persona que se preocupa de la iluminación, ¿verdad? Hay otra persona que lo tiene que subir a YouTube, y así hay un montón de personas, hay un equipo, ¿cierto? Hay otras personas que estarán orando, hay un equipo que hace que esta palabra pueda llevarse a los lugares donde queremos que ésta esté. Cuando vamos y calma, hay personas que ni siquiera son de nuestra iglesia y aportan, ¿cierto?, quizás sin saberlo, a esta maravillosa obra que hacemos. Y así sucesivamente. Entonces vienen los apóstoles y dicen, este es Pablo, y lo presentan. Hechos capítulo 15, 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, no sé cómo será, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, ¿cierto? Y Pablo tomó a Silas y partió para otro lugar. Entonces, tenemos ahora a Pablo, Bernabé y Juan Marcos, que habían ido en un viaje misionero. Juan Marcos abandona el buque, abandona, ¿cierto?, la misión en la mitad. Y Pablo tuvo que seguir con Bernabé solos. Y ahora van a ir en otro viaje misionero y Pablo y Bernabé dice, oye, pero llevemos a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, él abandonó, él no lo podemos llevar, él no es confiable. Y Bernabé dice que no le gustó esta opinión de Pablo y dice que se separaran. Tenemos que saber, cuando Dios está llamando a un Pablo y tú eres un Bernabé, decir, ok, vamos, Pablo ahora es el que tiene que llevar la guía, el timón en esto que estamos haciendo. No sabemos mucho más de Bernabé después de este episodio, pero sí sabemos de Juan Marcos. Porque mire, podemos decir que Pablo es rencoroso, Pablo no lo quiso llevar, pero ¿por qué Pablo no quiere llevar a alguien que quiere servir a Dios? A veces hay personas que no están suficientemente maduras para ir a un ministerio, para ir a un lugar, para estar en un lugar determinado. El pastor nos preparó por muchos meses para ir a Icalma, porque sabemos la batalla espiritual que íbamos a tener en Icalma. Y quizás nunca dimensionamos a lo que nos vamos a enfrentar, porque hay un mundo espiritual que muchas veces no vemos. Sabemos que existe, pero no lo vemos. Y tenemos que estar preparándonos constantemente. Ya tuvimos que ir ahí, ya estuvimos predicando, allá estuvimos compartiendo, allá estuvimos con los niños, visitando las casas, orando por los enfermos, pero preparados. Y ahora Dios necesitaba preparar a este tal Juan Marcos. Pero mire lo que dice Pablo respecto de Juan Marcos cuando le escribe la segunda carta de Timoteo. Ya ha pasado mucho tiempo, Pablo ya está mucho más viejo. Dice en 2 Timoteo 4:11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, dice, porque me es útil para el ministerio. Pablo no es una persona rencorosa.
sino que ahora, ¿cierto?, ha visto que Juan Marcos ha caminado con Pedro, ha visto que Juan Marcos anda de aquí para allá y sigue trabajando en la obra, y ahora le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil. Que Dios en un momento determinado te diga que no quiere decir que el resto de tu vida te haya dicho que no. Porque en un momento determinado Pablo dijo, no, Juan Marcos todavía no está suficientemente maduro, tiene que madurar, tiene que crecer. No podemos tener a personas fluctuantes en determinados ministerios. Se imagina cuando vayamos a África y si alguien no está preparado y a la mitad de estar allá dice, no, sabes que me cansé, no me gustó, me quiero volver. Tenemos que llegar hasta el final de lo que nos ha sido encomendado. Y ahora ha pasado mucho tiempo, muchos años, y Pablo dice, trae contigo a Marcos porque me es útil para el ministerio. Eres útil para el ministerio cuando crecemos, cuando maduramos, cuando Cristo hace una obra, ¿cierto?, de maduración en nuestras vidas. Muchas veces las circunstancias nos van a llevar a crecer, a madurar, a ver la vida con mayor amplitud, con más gracia, con más misericordia. Tenemos un problema muchas veces porque nos cuesta tanto la gracia, nos cuesta tanto la misericordia. Y Dios, a través de las distintas circunstancias de la persecución de los antiguos en la iglesia primitiva, que tuvieron que arrancar, diseminó el Evangelio por toda la zona por causa de que los apóstoles tuvieron que arrancar, ¿cierto? Y mientras arrancaban iban predicando el Evangelio. Primera Pedro, mire lo que dice Juan Marcos, dice 5:13, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y dice, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí ahora es Pedro, no es Pablo, quien está diciendo, y Marcos, mi hijo, no es su hijo, es su hijo espiritual. Podemos ser Pablo, podremos ser Pedro, podremos ser Bernabé, podremos ser Ananías, podremos ser Juan Marcos. No importa lo que seas, sirve a Dios. Sé un buen apóstol, sé un buen embajador de Cristo, donde quiera que vayas, en tu trabajo, en tu familia, con tus padres, con tus abuelos, con tus hijos, con quien te toque estar. Sé un buen embajador. Quizás una sola vez en tu vida te va a tocar orar por alguien y ese alguien va a ser algo grande de parte de Dios. Me imagino la cantidad de personas que han orado por lo que hoy día vemos en televisión, vemos en las iglesias, levantando y predicando el nombre de Cristo. Quizás detrás de ellos, y seguramente detrás de ellos, hay mucha gente que oró por ellos, madres, abuelas, abuelos, padres que oraron por ellos y que hoy día no los conocemos. Y no los conocemos. Y hoy día ellos son grandes hombres de Dios. No importa lo que nos toque hacer, pero hagámoslo con amor. Hagámoslo con obediencia, hagámoslo con dedicación. Déjame orar. Padre amado, bendice esta palabra que hemos compartido, Señor. Bendice a cada uno que ha oído, va a oír esta palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido por cada uno de los Bernabé, de los Pablo, de los Pedro, de los Juan Marcos, de los Ananías que hay en medio nuestro, cumpliendo distintas labores. Bendice tú, Señor, la obra de cada uno de ellos. En tu nombre oramos. Amén. Hermano querido, que Dios le bendiga.